Jale Kulan, un saludo para todos vosotros, Soraren Galitumengue, Sosarole Narodor Mengue y a otras personas también, evidentemente, que quieren aprender de filosofía hebrea tradicional como más moderna, como en este caso, en el día de hoy, de mi método motivacional, Akol Letová Psi Método, un método que nace de la mente, bueno, gitana hebrea de las naciones, como bien siempre digo, ¿no? Y que es un método que tiene de base la filosofía hebrea tradicional, pero de la misma manera también las comparativas con psicologías y filosofías otras varias de Europa y Occidente, así como una comparativa religiosa y filosófica de otros autores respecto a temas troncales. Akol Letová significa todo es para bien y según qué caso y en qué momento todo es para bien. No en todos los casos. Es un poco como sí, no y no y sí. Estamos tocando en este método motivacional cosas que nos hacen persistir en la vida de la mejor manera posible. En otras ocasiones hemos hablado del concepto del mal, en fin, de variadas cosas. Utilizamos conceptos de psicología, antipsiquiatría igualmente. Hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, lo pongo aquí para que lo puedan ver. La verdad, adaptación de la verdad, las adaptaciones de la verdad. Bien, las adaptaciones de la verdad. ¿Existe la verdad absoluta o existen verdades relativas? ¿O hay una verdad absoluta que es flexible en cierto grado, aunque no en todos los grados, en dependiendo qué momentos para X? Otra cosa, como podríamos definir lo que hoy vamos a hablar, es ¿el baremo más elevado es la verdad o es la felicidad? ¿No lo habían pensado? ¿Cuál es el estándar más alto que buscamos en esta vida como seres humanos? ¿La verdad o la felicidad? ¿Movernos de manera práctica en la vida a como es que sea? ¿O quedar en la verdad aunque suframos en ello? Esto es muy interesante porque ha habido distintos autores que ahora veremos. Algunos dicen que hay que ser felices a toda costa, aunque hipotequemos la moral, y otros dicen que hay que sufrir por objetivos elevados y que un ser humano es más que un animal siempre y en tanto en cuanto encuentre un objetivo muy elevado por el que incluso el sufrimiento sea honroso, por decir. Entonces, esto, bueno, han habido autores de todo corte que han hablado sobre esto. Empezaremos, como siempre, con la base de la pizza, que es la filosofía hebrea original, que quiero promocionar de esta manera, como siempre he dicho, hablando de un concepto troncal dentro de lo que es la filosofía hebrea original y el Talmud, la filosofía oral hebrea de la interpretación bíblica de la Biblia hebrea, que es el concepto de mahloket. Se llama mahloket. Mahloket es disputa sagrada. O sea, según la ética de los padres, un libro de Musar, Pirkei Avot, creo recordar, se habla de que hay disputas que son sagradas y en aras del cielo, y hay disputas que no son sagradas y no son en aras del cielo. O sea, hay contradicciones entre parte y parte que son asumibles y honrosas de tener, y hay otras que no. Y pone de ejemplo que una de las disputas sagradas en aras del cielo fue la disputa del rabino Hillel con el rabino Shammai. Por cierto, muy cercanos al siglo I de nuestra era. El rabino Hillel era más flexible en la interpretación de la Torá y el rabino Shammai era inflexible en la interpretación de la Torá. Pero ambas posiciones fueron interpretadas como válidas. Esto desde la filosofía o desde el pensamiento occidental rompe la cabeza, porque estamos acostumbrados a que por fuerza o blanco es verdad y negro es mentira, o negro es mentira y blanco es verdad. Y sin embargo nos encontramos que Hillel y Shammai son asumidos como verdad de la halajá, cuando uno decía una cosa y otro decía otra cosa. Bien, pues ambos, su disputa, su mahloket, su disputa, es entendida como en aras del cielo y por tanto es una disputa válida y aunque estaban contradiciéndose en cientos de cosas, ambas son halajá. Aunque actualmente se sigue la línea de Hillel por ser más flexible. Ambos llevaban la razón, algo que en el pensamiento occidental europeo nos rompe la cabeza, porque en Europa o uno lleva la razón o el otro la lleva, o blanco o negro. Pero estamos hablando de filosofía hebrea de base, mahloket, disputas en aras del cielo. Estamos hablando de algo muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, eso en ese particular, en ese punto. En hebreo
en el Talmud se dice Elu ba'elu divrei Elokim Haim. Elu ba'elu divrei Elokim Haim significa estas y estas otras son las palabras que el Dios viviente dijo. O sea, estamos hablando de que la Torá tiene verdades múltiples que se solapan y hay capas de verdades que son en distintos niveles, donde a veces la verdad aquí no es, pero en otro nivel sí, de la misma manera. Bien, esto es la filosofía hebrea tradicional. ¿Qué han dicho otros filósofos europeos y occidentales símiles o diferentes a lo que ahora aquí he terminado de expresar o exponer? Bien, hablamos en un inicio de lo que la filosofía griega habló según Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles hablaban de que la verdad no es relativa, es absoluta. Platón hablaba de que había un mundo de las ideas, que era el verdadero mundo, donde las cosas eran como son, y punto. Aristóteles de la misma manera expresaba semejante cosa. Hay verdades absolutas. Esto es lo que decía. La ciencia newtoniana nos habla de que aunque no nos guste, la verdad es una y punto. O sea, estamos hablando por tanto, de interpretaciones distintas, como podrán estar observando, y por eso contrapongo con otros autores. Tenemos a Kant, que nos habla también del imperativo categórico moral, por el cual hay leyes universales que no se pueden cambiar. Sin embargo, dentro de la psicología del ser humano, esto nos puede llevar en cierta medida al sufrimiento. Hay patologías mentales, como el TOC y otras, donde los sistemas de creencia rígidos nos hacen sufrir. Si tú tienes un sistema moral rígido, inquebrantable, del cual no puedes extraerte ni salir de ahí, no puedes adaptarte a las circunstancias de la vida y sufres, porque no te adaptas. Ese es el problema de los sistemas rígidos de pensamiento. Hubieron un par de psicólogos, como son Aaron Beck y T. Ellis, que hablaron en su psicología cognitivo-conductual de que había que cambiar los sistemas de creencia porque son nuestra principal fuente de sufrimiento. ¿Esto significa que no hay verdades absolutas? ¿O significa que en ocasiones hemos de modificar un poco la verdad? Eso es un Mahloket, ¿existe? Puede ser. No, estamos seguros de que existen verdades absolutas, como no matarás, no robarás, etc., pero que estas verdades absolutas deben de ser contextualizadas. Quiere decir, debe de ser, muchas gracias, primo, ¿cómo estás? Deben de ser contextualizadas según el marco histórico y social. No podemos, por ejemplo, en el caso de la Torá, se dio en un momento histórico que es hace 3000 años, de Dios a través de Moshe Rabenu, en un contexto histórico y para un pueblo. Pero el mundo ha evolucionado y tenemos que hacer interpretaciones varias de la Torá. La Torá debe de ser interpretada. Por eso estas personas que hablan de la sola escritura no se dan cuenta que la sola escritura no puede ser, porque estas interpretaciones de hace 3000 años deben de ser reinterpretadas en la halajá en época moderna. Ha habido rabinos, y nos vamos un poco de nuevo al tema de la filosofía hebrea, como Jonathan Sacks, un gran rabino que fue de Reino Unido moderno, que hablaba de las reinterpretaciones modernas de la halajá. ¿De acuerdo? No podemos quedarnos en hace 3000 años. La Torá es eterna, pero debe de ser interpretada en cada época histórica de manera contextual al marco histórico y social. Yo soy de esa creencia mayormente. Yo considero que sí existen imperativos categóricos morales universales, como decía Kant, y es cierto, no matarás, no robarás, leyes universales y válidas por las cuales hay que sufrir e incluso sacrificarse, pero que también tenemos que buscar la felicidad adaptando esas leyes universales de una manera a su marco histórico y social o al bienestar común de todos en un momento determinado. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona que es moralmente correcta tiene que vivir entre marginales o criminales o viceversa? Tiene que adaptarse y buscar los puntos de luz incluso en la oscuridad más grande. El Zohar Akadosh, escrito, como bien saben ustedes, ¿de acuerdo? En Israel, como es muy natural. Zohar Akadosh, un libro de mística muy profundo, evidentemente que sí, nos habla de que debemos buscar los puntos de luz en la oscuridad más grande. Que incluso que el mal, el Sitra Achra en arameo significa el otro lado, es simplemente, como decía el rabino Shitilla,
el mal es el bien de manera no corregida y viceversa. O sea, nosotros desde ese punto y hora, y según el Zohar y la Cábala mística, interpretamos que incluso en la oscuridad más grande hay redención. ¿De acuerdo? Había un rabino llamado Meir, y esto aparece en el Talmud, que su mujer Beruria le incriminaba y le recriminaba porque este rabino decía que rezaba, imaginemos, para la eliminación de los reshaim, de los malvados de la tierra. Y sin embargo su mujer Beruria le decía, no reces para su eliminación, reza para su transformación. Quiere decir, incluso en la oscuridad más grande hay una capacidad de tikkun y de rectificación. Es una manera de adaptar la moral a poder adaptarse incluso en los entornos más inadecuados, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando por tal de que existen sí verdades, leyes universales por un lado, pero que por otro particular estas leyes universales y morales deben de ser contextualizadas, adaptadas a lo que es el medio histórico y el marco social. En definitivas cuentas, esto, bueno, ha sido motivo de pensamiento en todos los filósofos del marco occidental. Incluso hubo una corriente de pensamiento occidental filosófica llamada el existencialismo, que hablaba de todo esto. Existencialistas como Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard y otros como el propio Friedrich Nietzsche hablaba de que el hombre debe de buscar su sentido en el mundo a través de asumir su libertad de manera tal que debe de buscar su verdad en cada momento, inclusive que generando marco de valores individual según el caso. Eso, el existencialismo es una filosofía atea, desde luego, hay que decirlo, ¿no? Pero nos expresa de que la verdad no es absoluta, es relativa según el momento y que en la libertad del humano está encontrar sus propias verdades. ¿De acuerdo? Bien, esto obviamente no es de fe, porque igual nosotros creemos que hay un Dios que da unas leyes universales, ¿no es así? Pero bueno, estamos hablando de una corriente filosófica atea, ¿vale? Bien, Kant, sin embargo, que ya lo hemos tratado anteriormente, expresaba que sí hay imperativos categóricos morales universales, leyes universales, etc. Bien, esto es muy interesante, de todo grado, muy interesante, porque volvemos a lo mismo. Al fin y al cabo es un mahloket lo que estamos haciendo, es una discusión en aras del cielo. Quiere decir que no vamos a llegar a conclusiones finales, ¿de acuerdo? Sino que por un lado entendemos existen verdades absolutas, relativas y categóricamente morales universales, pero por otro lado estas verdades han de ser adaptadas y contextualizadas a marco social histórico en pos de la felicidad común de todos, del sujeto y de los demás, porque la verdad que nos hace sufrir no es práctica y por tal no conviene. Esto lo decían algunos como William Joyce, creo que era, James Williams Joyce, puede ser, me parece, creo recordar, que es el pragmatismo, la corriente filosófica del pragmatismo. La verdad que nos sirve es la verdad útil, y si no es útil, no me vale esa verdad, porque ahí estaríamos entendiendo que el baremo más alto no es la verdad, sino que es la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces no sé qué opinan ustedes, no sé qué opinarán otros que me escuchen. Estos vídeos son grabados y pregrabados para YouTube, para mi página personal de Antonio Eduardo Sevilla Gómez, para páginas de Facebook, igualmente en mi Facebook personal y en otras páginas de liderazgo y demás, porque para mí es muy importante abordar los grandes temas de la filosofía hebrea y los conceptos teóricos, comparándolo como están observando y viendo, evidentemente, con otras religiones y filosofías, hallando esas chispas de Hashem en todo. Otras religiones que han dicho al respecto. Pues, por ejemplo, el budismo habla de la impermanencia de las creencias y de la adaptabilidad. Lao Tse, en el Tao Te Ching del taoísmo, habla de la fluidez, de adaptarse, etc. El problema es si al adaptarnos demasiado perdemos nuestra integridad moral y nos hacemos unos inmorales. Ese es el problema. ¿Hasta dónde ser fluidos en la adaptación al medio, en nuestros sistemas de creencia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde está el punto medio? Aristóteles diría que el punto medio siempre es la virtud y hay que seguir buscándola de igual manera. Estaré unos minutos más con todos vosotros por si tienen algunas preguntas que estén relacionadas con el tema que hoy estamos tocando.
que es la adaptación de la verdad. Es un vídeo de Akol Letová Psi Método, mi método motivacional, método de la mente gitana hebrea a las naciones, método de base filosófica hebrea, y también en donde utilizo conceptos de psiquiatría, antipsiquiatría, comparativa filosófica y de religiones y otros. Es muy interesante abordar cómo podemos movernos en sociedad y para nosotros mismos para hallar la felicidad, y si tenemos que hipotecar las verdades absolutas, pero en qué casos sí y en casos no, si existe o no la verdad absoluta, si la verdad es relativa, si se puede adaptar, si el baremo mayor no es la verdad sino la felicidad, y si una verdad que no es práctica pues no nos sirve. Repito, vuelvo a lo mismo, patologías mentales como el trastorno obsesivo compulsivo y otras, las ansiedades y depresiones, que están basamentadas en un sistema de creencia inadecuado que ha de fluctuar, variar y no ser rígido, ni en todos los casos. Todo parte de el poner siempre el blanco contra negro, y sin embargo desde la filosofía hebrea tradicional, original, desde la mística hebrea de la Cábala, evidentemente el concepto de mahloket, quiere decir de discusión en aras del cielo, nos lleva a pensar que Elu ba Elu, Divrei Elohim Haim. Estas y estas otras también son las verdades de la Torah. La Torah es múltiple en sus verdades. De hecho, ahora mismo recuerdo un midrash, una historia de interpretación de la Torah, narrativa, un midrash, en el que hablaba que había un rabino, Eliezer, que tenía razón en un punto, según parece, frente a otros rabinos que no le avalaban su razón, y una vat kol, una voz del cielo, le dio la razón a ese rabino, Eliezer, y sin embargo el resto de los otros rabinos expresaron que lo vashamaim y, la Torah no está en el cielo, está en la tierra. La Torah está en el contexto de las cosas que nos suceden. Bien, muchas gracias a todos por aquí. Por supuesto que sí, Rabbi Akiva en el Talmud también hablaba de esto mismo. Y espero que os haya servido y os sirva. Lo mandéis este vídeo, este live, cuando esté grabado y pregrabado, a otras personas. Se pueda de alguna manera llevar la filosofía hebrea tradicional y moderna, las comparativas psicológicas, hallar las chispas de virtud y de Hashem en todas las demás psicologías y hacer una comparativa para que vean que evidentemente la persona que está interesada en la filosofía hebrea y que somos de origen hebreo genético y real, pues también podemos iluminar al resto de naciones y personas con nuestro estudio. Gracias por todo. Shalom uberajá lekulam. Sora langalitu menge, sosarole narodo romengue. Saludos para todos vosotros y para el pueblo gitano hebreo, judío oficial, y para el resto de personas amantes de la palabra de Dios. Amén.